Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Me da mucho gusto estar con ustedes en este día bendito y maravilloso del Señor. Bendito sea el nombre de Yeshua, bendito sea el nombre de Yahweh, el Señor bendito, poderoso. Y te doy las gracias por permitirme llegar a ti y a tu vida. Hay una palabra de bendición para ti y una palabra de unción para tu presencia. Hay que conocer cosas importantes respecto a Dios y una de ellas que vamos a conocer el día de hoy es sus sentimientos. Por supuesto que el Señor tiene sentimientos como tú y como yo. Recuerda que nosotros estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, hay versículos de la Biblia que sostienen estos hechos conforme a los sentimientos del corazón de Dios, nuestro Dios. Quiero darte la bienvenida a Ministerio Poder y Gloria. Tu servidor, el pastor Rolando Monroy, quiero traerte una palabra de amor y de bendición para tu vida, para tomarla en cuenta, para aplicarla a la vida y a la vida personal de cada uno de nosotros. Primero, déjame hacer una oración para empezar esta prédica que está muy bonita. Padre, te doy gracias en el nombre de Yeshua. Te bendigo con todo mi corazón y declaro bendición para todos aquellos que nos están viendo a través de YouTube. Gracias, Señor, porque tú bendices nuestras vidas y derramas en nuestros corazones una bendición poderosa que sobrepasa todo entendimiento. La paz, el amor y tu presencia nos hacen renacer todo momento y todo tiempo. Santo es tu nombre y bendito en el nombre poderoso de Yeshua bendito. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar esta prédica, que es una prédica importante, en la cual vamos a glorificar el nombre del Señor en este día, en este momento. Nosotros siempre tenemos que estar pendientes de una cosa. El Señor verdaderamente tiene sentimientos y nosotros vamos a verlos a continuación porque vamos a ver cosas importantes que nos permiten saber más acerca de quién nos creó y de nuestro Padre Santo, porque no podemos decir que conocemos a Dios si tampoco conocemos qué le duele o qué le alegra a Él. Y la prédica del día de hoy se llama Dios tiene sentimientos. Vamos a verla a continuación. Para empezar a decir, primero que nada, vamos a definir o a conocer qué es el sentimiento y cómo se define un sentimiento. Su definición es la siguiente: estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, un hecho o una persona, estado de ánimo triste y afectado por una impresión dolorosa. Hablando de Dios, primero que nada, lo que voy a saber y a sostener es que Dios es el amor. Dios es amor, Dios es el amor. Y en esa base vamos a fundamentar toda esta prédica del día de hoy para que conozcas quién es el Señor en su corazón. Lo conocemos solamente o hemos entendido y nos hemos olvidado nosotros su creación de Él. Y solamente sabemos que es un Dios que todo lo puede, que nos dio a su Hijo Jesús, pero no sabemos qué hay detrás del corazón del Señor, por el cual nos creó con todo amor, por el cual creó todas las cosas, que si tú te fijas en el Génesis, en el capítulo 1, antes de ponerte a ti y a mí en esta tierra, antes de poner a Adán, a nuestros primeros padres, primero acondicionó todo de una manera perfecta para que después pudieras poner al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva. Sin embargo, nosotros a veces nos olvidamos que el Señor nos ama tanto que antes de darnos algo, primero nos va a poner todas las condiciones perfectas para que tú y yo estemos bien. Y en esa base vamos a fundamentar todo lo que vamos a ver en esta prédica. Ya vimos que el Señor es amor porque el Señor es el amor. Ofender al Altísimo, al Creador, nadie tiene el derecho de hacerlo, hermano, hermana, porque hay razones para entender que el Señor de verdad no debe de ser ofendido porque estamos hablando del Altísimo y del Todopoderoso. Nosotros tenemos que tener esa conciencia de no hacer de ninguna manera con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestra manera de pensar y con nuestra manera de ser
una persona que ofenda a nuestro Señor, porque el Señor nos ama, a ti y a mí. ¿Qué nos habla la Biblia acerca de lo que es los dos lados de esta parte? La parte que ofende a Dios y la parte de la manera en como Dios en sus sentimientos nos da todo su amor, todo su apoyo. Vamos a verlo a continuación y vamos a citar el libro del Levítico, capítulo 24, versículos 10 al 16, en la versión Dios habla hoy, ya que esta versión me gusta utilizarla porque viene un poco más explicado todo lo que es la terminología de las palabras de la Biblia y nos hace tener más digerible el entendimiento cuando leemos. Pero vamos a ver en este momento también qué nos dice Levítico capítulo 24, versículo 10 al 16, y nos dice lo siguiente: entre los israelitas había un hombre nacido de una mujer israelita y padre egipcio. Su madre se llamaba Seromit y era hija de Dibri, de la tribu de Dan. Este hombre, un israelita, tuvieron una discusión en el campamento, durante la cual el hijo de la madre israelita ofendió y maldijo el nombre del Señor. Entonces lo llevaron ante Moisés, lo tuvieron bajo vigilancia, mientras el Señor les decía qué tenían que hacer. Y el Señor le habló a Moisés y le dijo: saca del campamento al que me maldijo, que pongan las manos sobre su cabeza todos, o escúchame, todos los que lo oyeron, y que lo maten a pedradas, todos los de la comunidad. Por lo que toca a los israelitas, dile lo siguiente: el que ofenda y maldiga el nombre del Señor, su Dios, tendrá que cargar con su pecado y será muerto a pedradas por toda la comunidad, tanto si es de extranjero como si es de naturaleza del país, y si ofende el nombre del Señor, será condenado a muerte. Hermano, nosotros no podemos darnos esa parte de ofender al Señor, siendo que Él nos ama con todo su corazón y nos ama desde el principio, y desde el vientre de tu madre dice la palabra que Él te visitó con la finalidad de bendecirte a ti y a mí. Nosotros no debemos de ser malagradecidos con el Señor, puesto que el malagradecimiento al Señor nos trae problemas y dificultades, la cual nos dice a nosotros que tenemos que tener un faz de comportamiento correcto y un pro en cuestión de decirle al Señor y hacerle saber qué significa para todos nosotros. El ofender a Dios es terrible porque nos lleva a un estado de muerte, nos lleva a un alejamiento total e inclusive al instante. A veces los pecados que llegamos a cometer nos van apartando poco a poco de la presencia de Dios, pero el maldecir a Dios, como este hombre lo hizo, el maldecir su nombre, instantáneamente te deja apartado del Señor. No lo podemos permitir de ninguna manera, puesto que nosotros somos los hijos del Altísimo, del Todopoderoso. Vamos a continuar con la lectura para ver qué nos dice. Vamos a ver primera de Samuel, capítulo 2, versículo 25, igualmente la versión Dios habla hoy. Y dice lo siguiente: si una persona comete una falta contra otra, el Señor puede intervenir a su favor o en su favor. Pero si una persona ofende al Señor, ¿quién le defenderá? Escucha lo que dice esta palabra: si una persona ofende al Señor, ¿quién lo defenderá? Pero ellos no hicieron caso de lo que su padre les dijo, porque el Señor había decidido quitarles la vida por ofender al Señor. Esto sucedió por una razón, y esta explicación nos lo da en el siguiente versículo, y estamos hablando sobre los hijos de Eli. Y los hijos de Eli eran tremendos, tremendos, dice la Biblia. En primera de Samuel, igualmente en el mismo capítulo, pero versículos abajo, que es el 22 al 24, nos dice exactamente cómo eran los hijos de Eli. Ese es el tipo de comportamiento que no debemos de tener ante los ojos de Dios,
porque nosotros estamos expuestos a retirarnos de su presencia siempre y cuando nosotros verdaderamente no ofendamos su palabra, ni su amor, ni su gracia. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que el Señor merece todo nuestro amor, todo nuestro respeto y todo de nosotros en nuestro corazón hacia Él. Escúchame lo que voy a decir. En cuanto a Elí, era ya muy viejo Elí, pero estaba enterado de todo lo que sus hijos le hacían a los israelitas y que hasta se acostaban con las mujeres que estaban en servicio a la entrada de la tienda del encuentro con Dios. Imagínate lo que hacían. Por tanto les dijo Elí: todo el mundo me habla de las malas acciones de ustedes. ¿Por qué se portan así? Imagínate un padre diciéndole a sus hijos: ¿por qué se portan así? No, hijos míos, les dijo Elí, no, hijos míos, no es nada bueno lo que el pueblo del Señor anda comentando acerca de ustedes. Nosotros tenemos, hermanos y hermanas, que tener una reputación importante. El comportamiento que nosotros podamos tener acerca de la presencia de Dios es el comportamiento que necesitamos corregir. Si nosotros estamos faltando en un lugar, o nos estamos comportando de una manera adecuada, tenemos que tener harto cuidado, porque nuestro comportamiento también define quiénes somos. Si nosotros estamos en el mundo, nuestro comportamiento será como tales como los del mundo. Si nuestro comportamiento está en el Señor, inminentemente nuestro comportamiento será como el del Señor. La verdad, siempre nos conviene comportarnos conforme el Señor nos lo muestra, conforme el Señor nos lo dice, puesto que nosotros tenemos un camino y somos reflejo de la gloria de Dios, la cual nosotros tenemos que cuidar en todo tiempo y en todo momento. Los hijos de Elí avergonzaron a su padre, siendo ellos sacerdotes como su padre, lo avergonzaron también, y nosotros no debemos de hacerlo, porque los hijos de Elí simplemente eran desobedientes e insensatos delante de Dios, ya que el pecado de ellos era muy grande porque menospreciaron las ofrendas de Yahweh, de Jehová. Imagínate lo que hicieron, menospreciaron las ofrendas. Actualmente nosotros menospreciamos o llegamos a menospreciar a Él, al Señor, que nos ha dado todo y que ha sido y nos ha dado la ofrenda más grande y sagrada que hayamos visto con su Hijo Yeshua, el acto de la cruz, la salvación para todos nosotros. Oye, hermano, hermana, si nosotros nos fijamos bien, no hay nadie que haya dado la vida por todos nosotros sin ni siquiera deberla ni temerla, sino que la dio. Y dice la Biblia también que ninguna palabra salió de su boca, siendo que él pudo haberse defendido y haber hecho un verdadero desastre con alguien que quería matarlo, pero no lo hizo así. Él lo único que quería es que tú y yo fuéramos salvos y que gozáramos de esa salvación para que tiempo más adelante, a partir de su muerte, de Yeshua, de Jesús, a partir de su muerte, nosotros pudiéramos estar cerca de Él y con Él, junto al Padre también. Como ahora que vamos a gozar de la venida de Él, cuando Él aparezca en las nubes y venga lo que es el llamamiento del rapto. Sin embargo, nosotros, si no tenemos una actitud adecuada y no nos decidimos a confiar en Él, a cambiar nuestra vida y a transformar nuestro corazón y nuestra mente, no podremos subir a Él. Sin embargo, si nosotros nos arrepentimos, cambiamos nuestras vidas y damos adelante y paso a pie a la palabra en nuestro corazón, practicando las leyes, los estatutos y los mandamientos de Dios, sin duda cuando Él venga, y venga por la iglesia en lo que es el arrebatamiento, nos iremos con Él y Él nos bendecirá estando junto con Él con toda la eternidad, sin pasar males de enfermedades, fríos, calores, situaciones adversas ni nada. Hay de aquellos que se queden, porque esos sufrirán la gran tribulación como nadie la ha visto jamás. Pero nosotros tenemos la parte importante de Dios. El Señor nos quiere bendecir y queremos que nosotros estemos llenos de su presencia y llenos de su amor. Escúchame, hermano, escúchame, hermana.
Tenemos que cambiar porque es el tiempo de cambiar y hay un llamamiento importante. El Señor tiene sentimientos y se ofende. El Señor tiene sentimientos y lo podemos llenar de ira. Vamos a ver qué sucedió en Génesis conforme, y tenemos el ejemplo importante acerca de Noah o Noé, acerca de lo del diluvio. Y vamos a ver en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7, y ahora voy a utilizar la versión Kadosh, que es la versión israelita mesiánica, una traducción muy directa y muy importante que supera lo que hoy conocemos ahora como todas las traducciones y todas las revisiones que ha sufrido la Biblia. Pero la Kadosh es de las más directas que hay conforme a sus definiciones. Vamos a ver qué nos dice en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7 en la Biblia Kadosh, y vamos a ver qué nos dice a partir del versículo 5, que es la maldad de los hombres. Yahweh, que es Jehová en otras traducciones, dice, él vio que la gente de la tierra era demasiado perversa y todas las imaginaciones de sus corazones y su cabeza, de sus corazones, eran siempre solamente de maldad. En aquellos días, cuando vino el diluvio, el Señor ya veía demasiada maldad y nada de arrepentimiento. Lo tomaban a naturaleza, todo lo que hacían como si fuera de aquellos tiempos y de lo común, pero era lo contrario a lo que el Señor decía. Hoy en día vivimos esa parte como los tiempos de Noé, como dice la Escritura. Cuando el Señor venga en Mateo 24 lo dijo, como aquellos tiempos en Noé, la gente se casaba, tenía sus cosas que hacer, sus asuntos, y de repente llegó el diluvio y se los llevó. Así vendrá la venida del hombre, dijo el Señor. Pero vamos a seguir leyendo cosa importante aquí. Fíjate bien. Y dice, en el versículo 6, dice Yahweh o Jehová, lo llevó al corazón que él había hecho al hombre sobre la tierra. Ahorita vamos a ver lo que significa lo llevó al corazón y lo ponderó profundamente. Y si tú te fijas, hay palabras señaladas en rojo que ahorita las vamos a aclarar qué significan para que tengamos mejor entendimiento. Y dice, y lo ponderó profundamente. Yahweh dijo, traeré de la faz de la tierra al hombre, la cual yo he hecho. O desde hombres a ganado y desde cosas que se arrastran a las criaturas que vuelan en el cielo, porque estoy exasperado que yo jamás lo hice. Hay dos palabras señaladas en rojo porque tenemos que aclarar qué significa, porque estamos viendo la traducción Kadosh israelita mesiánica. A diferencia de las traducciones Reina Valera, en las traducciones de Reina Valera 1960, Nueva Versión Internacional u otras revisiones que ha habido en la historia de la palabra, encontramos que ponen o cambian esta palabra en vez de ponderó a se arrepintió. Escúchame lo que te voy a decir, porque si algo te tengo que aclarar con toda sinceridad, y aquí en Ministerio Poder y Gloria predicamos la verdad, el Señor no se arrepiente y lo vamos a ver en un versículo más adelante que sostiene todo esto. Pero quise de alguna manera también ver esta versión de Kadosh israelita mesiánica para ver a profundidad la esencia original de lo que quiso decir el Señor. Uno, en el versículo 6 dice ponderó, y en el versículo 7 dice exasperó. Y vamos a ver el significado de ponderar primeramente. Ponderar no es arrepentir como en otras versiones. Ponderar significa examinar de manera imparcial un asunto. Ponderó los pros y los contras de la inversión antes de tomar una decisión. El Señor no se arrepintió, ponderó. Y ponderó es que puso los pros y los contras, los riesgos de seguir con este tema o con esta gente que aquella entonces vivía o quitarla de la faz de la tierra
y después volver a hacer alguna otra creación. Pero el Señor ponderó, no se arrepintió. Es muy diferente porque esto ha ocasionado conflictos en historias y en muchísimos años y décadas sobre lo que realmente significa, porque en otras versiones dice y se arrepintió. No, simplemente ponderó. El Señor vio los pros y vio las contras de seguir con la gente que estaba en la tierra y que se había vuelto perversa. Él tomó la decisión de erradicarlos porque ponderó. Pero también dice aquí que estaba exasperado. ¿Y qué significa en el versículo 7 que está en rojo? Exasperar. Y exasperar significa que tampoco es arrepentir, porque en la Reina Valera y en otras versiones en el versículo 7 dice que también se arrepintió. Pero significa lo siguiente: exasperar significa que es provocación, enojo, irritación en alguien, enfurecido, o también significa molesto o indignado, o los otros sinónimos también puede ser irritar, enojar, chispar, indignar, encolerizar, exasperar o exacerbar o sacar de quicio. Lo que quiere decir aquí, si ponemos estas palabras traducidas en el versículo 6 y en el versículo 7, significa que el Señor no es que se haya arrepentido, porque no se arrepintió, sino aquí lo que hizo fue claramente, vio los pros y vio las contras de eliminar de la faz de la tierra todo o de continuar, pero la maldad se iba a promulgar y a crecer de una manera extraordinaria. Y el Señor dijo, no lo haré jamás, porque no quiero que sucedan ciertas cosas. Estoy molesto, estoy enojado. ¿Por qué razón? Porque yo hice esta creación para bendición y que ellos me alabaran y me bendijeran y tomaran caminos rectos y correctos delante de mis ojos. Así pensó el Señor y no lo hicieron. Por molestia, de verdad, haré a un lado esto, voy a cortar hasta aquí para después empezar algo nuevo y diferente. Pero lo que dice la Biblia es que Noah o Noé el Señor tuvo misericordia de él y fue el único con su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos que se salvaron en el arca. Pero de verdad fue un momento crítico. Quiero que sepas una cosa, no estaba fácil también. Así es que en las versiones bíblicas vemos otras situaciones, otras definiciones, y es importante que estudiemos a profundidad las definiciones porque puede cambiar el rumbo, el rol o el bienestar o el propósito de un comentario, de una situación o de una historia. Por eso quise aquí empezar a ver la Kadosh, la Biblia israelita mesiánica. Yo te dije también que el Señor no se arrepentía, por eso esas versiones o estas versiones, Reina Valera, versión internacional, Dios habla hoy y otras más, las versiones pueden dar otras definiciones importantes que ha causado conflicto en la historia, inclusive a pastores también, pero hoy te voy a decir la verdadera situación del Señor, porque el Señor está escrito que no se arrepiente. Por eso dice ponderó, no se arrepintió. Y dice Números capítulo 23, versículo 19, y ahora sí voy a utilizar la versión Reina Valera porque la definición es correcta. Y dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y lo hará, y lo ejecutará. Claro que sí. Cuando Dios dice que va a hacer algo, no hay poder humano que cambie eso. Cuando Dios dice que hará, lo va a hacer. Y cuando lo hará, también lo hará en su tiempo del Señor, no en el tuyo ni en el mío. Pero en Números capítulo 23, versículo 19, te sostengo que el Señor no es hombre para que mienta, porque Él no es un mentiroso. Él es bendito y santo y alabado su nombre de Yahweh. Y ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, el Señor no es como nosotros, es fiel a su palabra, Él puso sus leyes y sus estatutos,
Y cuando el Señor mandó a su Hijo Yeshua, a Jesucristo, a la tierra, el mismo Yeshua se sometió a todas y a cada una de las leyes que su Padre puso. Por lo tanto, también la Biblia dice que Él fue tentado absolutamente en todo. Fue tentado absolutamente en todo. Y quiero ver esta parte contigo, porque esta parte es importante que también te la diga. El Señor fue tentado en todo. Y sabes, se arriesgó en todo. Dejó su trono, dejó la alabanza, dejó los cielos y vino a nacer aquí con el riesgo de pecar. Y al pecar, la muerte tendría derecho a autoridad y potestad para no resucitar. Porque todos piensan que simplemente por ser Dios resucitó de entre los muertos. Pero hay una revelación importante que quiero aclararte el día de hoy. ¿Por qué Jesús o Yeshua resucitó de entre los muertos? ¿Y por qué la Biblia dice, inclusive también en Apocalipsis, que la muerte no tuvo autoridad sobre él, mas él tuvo autoridad sobre de la muerte? Es muy simple y muy sencillo. ¿Por qué tú y yo no podemos resucitar por nosotros mismos? Porque el Padre inclusive no nos resucitaría. Sin embargo, Yeshua dijo en su palabra que cuando venga Él, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero porque ya estamos justificados por Él. Pero en aquel tiempo, por ejemplo, Yeshua resucitó por el poder del Señor, porque el Señor lo levantó, pero al levantarlo, acuérdate lo que te acabo de mencionar, estuvo sujetado a sus propias leyes, y dice la Biblia que en Él, que en Yeshua, en Jesucristo, en Él, no se halló pecado. Y precisamente por eso la muerte no tuvo autoridad sobre Él. Tú y yo, si llegamos a fallecer, Dios mediante, hasta los 120 años, Dios nos bendiga con esta y con salud y con bendición, no podemos por nosotros mismos resucitar si llegamos a fallecer por una razón, porque nosotros en algún momento tenemos faltas, tenemos fallas, y esas faltas y esas fallas son pecados que a veces hacemos delante del Señor, a veces de alguna magnitud o no, pero fallamos en algunas cosas, y por esa misma razón, por eso nosotros no podemos resucitar. Sin embargo, si quien sí tiene la autoridad para resucitarnos a nosotros, y como está escrito, por ejemplo, en Mateo 24 también, y los muertos en Cristo resucitarán primero, es porque Yeshua tuvo a la muerte bajo sus pies, de tal manera que Él tiene toda la autoridad, y Él sí nos dará la autoridad, y Él nos resucitará a nosotros. Este es un misterio importante que muchos no se explican, pero te lo estoy explicando el día de hoy porque bendito sea el nombre del Señor, nos da esta revelación. Vamos a continuar con la lectura para ver qué más nos dice. Entonces dice lo siguiente: no lastimemos a Dios con nuestros actos y tampoco, hermano o hermana, con nuestras actitudes. ¿Sabías que Dios, fíjate bien lo que te voy a decir, sabías que Dios está presente justo cuando estás en acto de pecado? Si estás robando, si estás transando, si estás ofendiendo, si estás lastimando, si estás mintiendo, o inclusive si tú eres casado o casada, si estás adulterando, o si eres soltero o soltera, si estás fornicando. El Señor está ahí y está presente. ¿Cómo es posible esto? Y te lo voy a explicar a continuación. Parte de este tema, de las tres principales importantes bendiciones poderosas de Dios, puede venir, y una de ellas solamente te doy un ejemplo, pero viene en Salmos y viene en diferentes partes de la Biblia, pero simplemente voy a tocar el tema en Éxodo capítulo 3, 33, versículo 14, entre otros versículos. Simplemente lo voy a poner ahí para que lo puedas revisar. Pero uno de los factores, o la primera de las tres, es que Dios es omnipotente. ¿Qué es omnipotente o la omnipotencia? Poder sin límite, poder infinito. Gloria sea su nombre y bendito el nombre de Yeshua. Segunda bendición del Señor, es omnisciente. ¿Cuál es la omnisciencia? Es que tiene un conocimiento total y lo sabe absolutamente todo. No está escrito que el Señor Yeshua, Jesucristo, les decía o les leía las mentes a la gente o a los fariseos también. Claro que lo hizo muchas veces y así los confrontó.
También, y por último, la tercera característica bendecida del Señor es que es omnipresente. Por eso te estoy sosteniendo esta palabra, porque es omnipresente. Quiere decir que está presente en todas partes y sin límite. Él está en este momento, inclusive aquí conmigo, y a la vez está ahí contigo. Imagínate la grandeza y la importancia de Dios. Cuando nosotros hemos pecado o hemos caído en pecado, Él está presente en el pecado. Todo el tiempo que estás pecando, Él está ahí presente porque Él es omnipresente. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de no caer en situaciones de adulterio, de fornicación, de problemas, de situaciones, y cuidar nuestra vida, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra casa, nuestro templo, que es nuestro cuerpo, que es el Espíritu Santo. Tener cuidado de lo que hacemos, checar que nosotros estemos siempre en la presencia del Señor, y como dijo el rey David, y es una de las cosas que a mí me encanta también decirle al Señor, pero también lo saqué del ejemplo del rey David, y el rey David dice: Señor, examina mi corazón y mi mente. ¿Por qué razón? Porque en el momento que tú le dices al Señor: examina mi mente y examina mi corazón, le estás permitiendo al Señor, con tu libre albedrío, que Él venga y te indique cuáles situaciones y circunstancias no están correctas en ti, para que tú puedas cambiarlas a tiempo. Aún estamos a tiempo. En cualquier momento, proféticamente se los he dicho en otras prédicas, en cualquier momento el Señor está por aparecer en las nubes. Mientras no aparezca todavía el Señor en las nubes, mientras no venga todavía el arrebatamiento, que puede ser en este instante, en este momento, en cualquier hora, en cualquier momento ya, tenemos la bendición de arrepentirnos y de examinar nuestra mente y nuestro corazón para cambiar. Y eso nos va a dar una ventaja muy grande y muy importante. Vamos a seguir viendo entonces, vamos a ver a Jeremías capítulo 31, versículo 3, porque vamos a ver la parte que todo lo que hemos visto es amor en Dios, y Dios es amor, pero aún con lo que hemos visto anteriormente, Dios es amor. Y vamos a ver otras manifestaciones del amor importantes que Él tuvo con nosotros. Y dice así, en Jeremías capítulo 31, versículo 3, y estoy poniendo dos importantes versiones. Otra vez la Biblia Kadosh, israelita mesiánica, y también la Reina Valera 1960, que es la tradicional que conocemos todos. Pero voy a principalmente a ver primero Jeremías 31:3, con lo que es la Kadosh israelita mesiánica. Y nos dice lo siguiente: desde lejos Yahweh, o Jehová, se le apareció diciendo: te he amado con amor eterno, por esto en mi compasión te atraigo a mí. Y esta es una palabra de bendición para ti y para mí. El Señor eternamente te ha amado a ti y me ha amado a mí, y precisamente por compasión de Él, Él nos ha acercado a su vida, a su trono, a su corazón, por medio de Yeshua. Vamos a ver la misma frase de Jeremías capítulo 31, versículo 3, pero ahora en la versión común que conocemos, la Biblia Reina Valera 1960, y nos dice lo siguiente: Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Quiere decir, y como la Biblia dice, y es cierto en el libro de Mateo y de Juan, o de Lucas también inclusive, que nosotros estamos por la gracia de Dios, y no por obras, sino por su gracia de Él, para que nadie se gloríe. La gloria es de Él, bendito su nombre. Y vamos a ver qué nos dice Samuel, capítulo 16, versículo 7, y voy a utilizar la versión Dios habla hoy para tener un entendimiento un poquito diferente. Y nos dice lo siguiente: pero el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en la apariencia, y ese es el error eterno del hombre. Pero yo me fijo en el corazón, y ese es el acierto de Dios. Entre el hombre y Dios hay un error y hay un acierto. El hombre siempre, por naturaleza, siempre se fija en la apariencia, y y ha sido un problema y un conflicto grande en la historia de la humanidad. Por ejemplo, hay gente que sigue mucho
a pastores muy respetados y muy reconocidos, y no se fija que también hay pastores que posiblemente no buscamos de ninguna manera la fama, ni nos interesa tampoco la riqueza en cuestión de envilecerlos con esta parte o de corrompernos. Y la gente a veces menosprecia esa parte. Solo se fija en aquellos que tienen mucho esplendor aparentemente. Pero dice la palabra de Dios claramente y te lo acabo de decir. Ese es el error que ha cometido mucha gente. Gloriarse o manifestar su gloria en gente muy alta, muy elevada, con apariencia hermosura, con apariencia de estatura grande, espiritual y económicamente muchas veces. Pero no es eso lo que el Señor ve, sino el Señor ve el corazón de cada uno de nosotros. Y el corazón de cada uno de nosotros, ese es el importante para Dios. Qué bueno que llegas a tu congregación bien arreglado y bien vestido. Gloria al Señor, porque tú eres reflejo de la presencia del Señor y el Señor va contigo. Y qué bueno que lo haces. Pero, sin embargo, desafortunadamente hay lugares donde si no vas de traje o con joyas o con apariencia de rico, no te tratan igual, inclusive hasta te seccionan en lugares diferentes. Qué horrible, qué terrible y qué pecado tan grande. Nosotros en lo particular nos fijamos en el corazón, en la intención de la gente. Para predicarte la palabra yo busco la intención de la gente y busco que la gente ame al Señor primero que nada y primero que nada sea Él, para que la vida y el nombre del Señor sea glorificado. No nadie más que Él. Él es el único que debe de tener la gloria y la honra. Nosotros somos portadores de la palabra y Él nos muestra la palabra para predicártela a ti, pero es Él quien lleva la gloria y la honra. Simplemente nosotros somos sus siervos y en la escala del Señor no vas hacia arriba en pirámides, sino al contrario. La pirámide es escalonada, es descendente, no ascendente. Por lo tanto, el Señor dijo que el que quiera ser el mayor, que primero sea el menor. Y Él puso el ejemplo, lavándole y sirviéndole a todos sus apóstoles, no permitiendo que lo alaben y que lo sirvieran a Él, sino al contrario, Él vino a eso y vino a mostrar su humildad. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por eso nosotros vamos a ver la siguiente parte y vamos a ver si el más grande acto de amor y de demostración de Dios para con nosotros, y vamos a ver la continuación. Y vamos a utilizar igual en Juan capítulo 3, del 16 al 18, la Biblia, igual Kadosh, israelita mesiánica, y vamos a ver de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a verla en esta versión porque es más pura la traducción. Y dice, porque Yahweh o Jehová amó tanto al mundo que dio a su único e incomparable Hijo, para que todos los que en él confíen puedan tener vida eterna en lugar de ser completamente destruidos. El versículo 17, porque Yahweh, Jehová, no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo. Escucha, no lo envió para juzgarlo, sino que por medio de él el mundo pueda salvarse. El amor profundo era que tú y yo estuviéramos cerca de papá, con la bendición de papá, con la presencia de papá, con la esencia de papá, con la protección de papá, bajo el abrigo de papá, como Salmo 91. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué palabra tan bendita. Y entonces el Señor envió a su único Hijo para esto. El versículo 18 dice, aquellos que confían en Él no son juzgados, pero los que no confían en Él, en Yeshua, en el Señor, ya han sido juzgados. Ahorita te voy a explicar esta parte. Por el hecho de que ellos no han confiado en el nombre del único e incomparable Hijo de Yahweh, de Yeshua. Escúchame lo que te voy a decir. Aquí dice claramente, pero los que no confían en Él ya han sido juzgados. El juicio simplemente es porque cuando tú no confías en Dios,
automáticamente confías en ti mismo. Y el confiar en ti mismo no te trae bendición, sino llega a traerte maldición, porque el Señor dijo que sin Él nada podemos hacer. Estamos sujetos a Él, somos la creación de Él, le pertenecemos a Él, bendito sea su nombre. Y cuando tú rechazas esto, es como los hijos de Elí, que rechazaban las ofrendas, rechazaban los sacrificios del Señor, que el Señor les daba, y lo rechazaban y andaban haciendo cosas terribles, como en el mundo hoy en día, los jóvenes o algunos adultos andan haciendo cosas terribles, y estas partes, bueno, pues nos están llevando a juicio automáticamente. Por eso nosotros tenemos una importancia delante de Dios. La importancia viene cuando nosotros estamos cerca de su presencia. No separarnos de la mano de Dios, honrarlo grandemente, y grandemente recibiremos bendiciones, y lo vamos a ver a continuación en la siguiente lámina, la siguiente presentación. Efesios capítulo 6, versículo 2 al 4, en la versión Dios habla hoy, y vamos a ver una parte de la conclusión de lo que Dios le hace que Él esté alegre por nosotros. Ahí te va, fíjate bien. En Efesios capítulo 6, versículo 2 al 4, y nos dice lo siguiente. El primer mandamiento que contiene una promesa es esta: honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Y esto lo podemos ver inclusive en los libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, por ejemplo. Podemos verlo sobre todo en el libro de los Proverbios, que es un libro de gran enseñanza. Entonces nosotros tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre para que seamos felices y nos vaya bien. Por eso es importante que honremos al Padre, es importante que honremos al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un Padre el creador de todo y nos da el amor como si fuera de una madre. Es importante honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre terrenal, pero también a nuestro Padre que es nuestro creador, Yahweh o Yeshua. Y sigue lo siguiente en Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35. Y es la parte donde explicamos y dice, la madre y los hermanos de Jesús. Entre tanto, llegaron la madre y los hermanos de Jesús o de Yeshua, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Y él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, estos son mi madre y mis hermanos, pues quien hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Por lo tanto, honrar a nuestro padre y a nuestra madre terrenal, sumamente poderoso y hermoso, y promesas se difunden a través del Señor con nosotros cuando hacemos eso. Se llama obediencia. La esencia es la obediencia, y cuando obedecemos al Señor, Él se agrada como Padre y nos bendice como una madre y nos abraza. Por lo tanto, lo que al Señor le alegra es que nosotros en lo particular simplemente tengamos ese amor por Él y esa obediencia. ¿Quieres hacer feliz al Señor? ¿Quieres honrarlo y que recibir sus favores? Hay que entrar en la obediencia. ¿Cuál es la obediencia? Escucha la palabra, estúdiala, acércate a nosotros, acércate al Ministerio Poder y Gloria, porque queremos verte feliz, porque el Señor quiere verte feliz. Hoy, como un día especial, quiero decirte, el Señor ya está contigo. El Señor es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Además, si nosotros nos comportamos de una manera no correcta, lo vamos a ofender en su corazón porque nos ama. Si tú ofendes a alguien que te ama, se va a sentir en su corazón, le va a doler en su corazón. Y el Señor le duele cuando tú estás en acto de pecado, porque Él está presente en ese momento delante de ti. Estés haciendo lo que estés haciendo.
ni 4 paredes, ni abajo de un desván, mucho menos en un sótano, o tampoco en un lugar, en una montaña tan encerrado, 100 metros abajo, con muros especiales para penetrar, te servirán para quitarte de la presencia del Señor. El Señor está en todos lados y está aquí en Ministerio, Poder y Gloria, contigo y conmigo. Dios te bendiga y deseo con todo mi corazón que empieces a transformar tu vida pidiéndole al Señor que te dé esa parte importante de examinar tu corazón, sus pensamientos y tu mente, que traiga a tu vida control y dominio y que empieces a entrar en la presencia y en la palabra de Dios. ¿Sabes? Aún estamos a tiempo, mientras no se escuche la trompeta en los cielos, que en cualquier momento ya puede suceder, porque ya se cumplieron las profecías. Pero en este momento tienes toda la oportunidad de hacerlo, simplemente queriendo cambiar tu vida, entregándosela a Él. Te doy las gracias, tu servidor, el pastor Rolando Monroy, de Ministerio, Poder y Gloria. Estamos para servirte. Gracias por conectarte los miércoles a las 8 de la noche, tiempo de Chihuahua sede, 9 de la noche, tiempo de México, donde se imparten las lecciones cada día que tú te conectas, que son los miércoles, y se pone muy agradable. Te esperamos. Recuerda que el compromiso no es conmigo, sino con el Todopoderoso, tu Creador, mi Creador. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente, excelente inicio de semana. Bendiciones. Hasta luego. Dios te bendice.